Gloria al nombre del Señor, que Dios bendiga a toda la amada audiencia de este su programa Como Voz de Trompeta. Le damos la bienvenida a una audición más de nuestro programa y damos gloria y honra al Señor porque nos permite salir al aire a través del Ministerio de Momentos Proféticos TV. Damos gloria y honra al Señor porque usted está con nosotros y le invitamos para que durante los próximos 60 minutos se mantenga con nosotros en nuestra sintonía e invite a otros para que puedan ser bendecidos en esta hermosa noche del Señor. Saludamos como siempre a todos los pastores, evangelistas, siervos y siervas del Señor que están en nuestra sintonía en esta hermosa noche y a los que nos van a ver luego en tiempo diferido. Estamos en nuestro acostumbrado horario de 7 a 8 de la noche. Hoy lunes aquí con esta tremenda bendición para traer palabra de Dios a la gloria y a la honra de Cristo Jesús. Como siempre, saludo a mi amada esposa, la doctora Isri Martínez, mi amada hija Pasti Yasbet y mi amada madre Magdalena. Gloria al nombre poderoso del Señor. Saludamos también a nuestro querido director del Ministerio de Momentos Proféticos TV, nuestro hermano José Rivas, y saludamos al reverendo Julio Enrique Rivas Dominici, presidente del Ministerio de Momentos Proféticos, y su distinguida esposa, la pastora Noemí Santiago. Vayan mis saludos y mis respetos para este gran hombre de Dios y su distinguida esposa. También para el pastor Julito, que dicho sea de paso, no se retire de nuestra sintonía. Cuando nuestro programa termine, va al aire nuestro queridísimo pastor, el reverendo Julio Enrique Rivas Dominici, predicando el Evangelio de Jesucristo tal y como está escrito. Así que este es lunes de bendición, lunes de victoria para cada uno de nosotros. Comparte esta programación aquí a través de Facebook. Estamos enlazados con varias plataformas en lo que es el Ministerio de Momentos Proféticos y una de ellas es Facebook. Así que comparte esta programación. La estamos compartiendo en nuestra página de evangelista José Santiago. Compártalo usted también para que los demás puedan escuchar palabra de Dios. Vamos a predicar el Evangelio como está escrito también a la gloria y a la honra de Cristo Jesús. Seguimos orando, hermanos queridos, por Puerto Rico, nuestro amado y bello país. Se levanta con el poder del Espíritu Santo y seguimos declarando bendición, seguimos declarando victoria y tomando cada cosa con pinzas. ¿Me está entendiendo lo que le quiero decir en esta noche? Tomando cada cosa con pinzas. Nosotros creemos que Dios habla, nosotros creemos que Dios amonesta a su pueblo, nosotros creemos que Dios quiere la unidad de su pueblo, pero tomamos todas las profecías con mucho cuidado, porque cuando un país está tan vulnerable como está Puerto Rico en este momento, los profetas se activan inmediatamente, hermano, y hay que tener mucho cuidado porque la palabra profética es algo que yo tomo con mucha delicadeza. No es que dude que Dios no pueda hablar. Yo creo que Dios tiene profetas, yo creo que Dios habla, pero cojo la profecía que los profetas en este tiempo dan con mucho cuidado, con mucha precaución. Así que en esta hermosa noche, manténgase en la sintonía. Vamos a entrar en la palabra del Señor. Vamos a tener también un cántico más adelante, pero en este momento vamos a ubicarnos en la carta que el apóstol Pablo le escribió a los Gálatas, el capítulo 1, versos del 6 al 9, y vamos a ir desarrollando la palabra del Señor, porque esto es un tiempo, hermano, decisivo, un tiempo peligroso, un tiempo final. Un tiempo donde la iglesia debemos y tenemos que estar apercibidos y no dejarnos engañar. Amén. Así que Gálatas capítulo 1, verso 6 dice así. El apóstol Pablo hablándole a la iglesia de Gálatas. Antes de comenzar, quiero decir que el apóstol Pablo le escribió a diferentes iglesias con diferentes situaciones. Y en esta ocasión le escribe a los Gálatas. Los Gálatas habían sido doctrinados, enseñados, discipulados por el apóstol Pablo, maestro para los gentiles. Y les dice, estoy maravillado de que tan pronto, oiga con cuidado, os hayáis alejado del que os llamó, o sea, refiriéndose a Cristo Jesús, por
la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Nótese que lo que Pablo enseñaba a nosotros los gentiles, al pueblo gentil que él alcanzó, y lo que hemos recibido nosotros, el pueblo gentil, la iglesia de Jesucristo, es el evangelio del reino. Y aquí el apóstol Pablo está escribiéndole que estaba maravillado de que tan pronto los Gálatas se hubiesen alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio. Y les dice, no que haya otro evangelio, porque no es que hay otro evangelio. Por ahí la religión tradicional del mundo dicen que ellos son la verdadera religión, que ellos tienen el sartén agarrado por el mango, que ellos tienen el conocimiento de la verdad. Bueno, si tuvieran el conocimiento de la verdad, no hacían una mezcolanza con las cosas de Dios y con las cosas que no son de Dios. Me explico. Dios no comparte su gloria ni con Pedro, ni con Juan, ni con Santiago, ni con María, ni con Judas, ni con absolutamente ninguno de los grandes hombres de Dios, que claro que sí fueron santos hombres de Dios, pero nosotros no podemos ir directamente a la presencia de Dios el Padre por medio de ningún santo, porque el único medio, el único transporte, el único que puede llevarnos a la presencia de Dios el Padre es Cristo Jesús y nadie más. El único redentor se llama Cristo Jesús. María no es corredentora con Cristo Jesús como indica la religión tradicional. Y lamentablemente nosotros no tenemos nada en contra de la religión tradicional porque oramos por ellos para que puedan también ser salvos, pero no podemos ser copartícipes del engaño y de la mentira que trata de invalidar las Sagradas Escrituras. Porque el rol de la Iglesia de Jesucristo es predicar el Evangelio de Jesucristo. Entonces Pablo dice, no que haya otro, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos, escuche con cuidado, esto fue en el tiempo del apóstol Pablo, pero esto se ve también en el tiempo de la iglesia neotestamentaria. La iglesia que tiene que estar apercibida, preparada, en la iglesia que tiene que estar alerta para el retorno de Cristo Jesús. No que haya otro evangelio, les dijo Pablo a los Gálatas en el verso 7, sino que hay algunos que os perturban. Oiga, hermano, está el perturbador que hace orilla dentro de lo que es las esferas del Evangelio de Jesucristo y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. En el tiempo del apóstol Pablo, habían gente que eran satélites de Satanás, satélites de las tinieblas, y querían pervertir, y querían perturbar, y querían cambiar el Evangelio de Jesucristo. Pero mire lo que el apóstol Pablo le dice a los Gálatas en el verso 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo, oiga con cuidado porque esto no es un invento de nosotros, esto es palabra de Dios. Vaya al verso 8 de Gálatas capítulo 1. Mas si aún nosotros, dijo el apóstol Pablo, o aún un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Usted sabe lo que es un anatema? Significa maldito. O sea, viene alguien anunciando un evangelio diferente al que Pablo indicó, al que Pablo anunció, al que Pablo proclamó. Sea un ángel, sea un ministro, sea un pastor, sea un llamado apóstol o apóstola de este tiempo, sea un llamado profeta, porque ahora hay una fiebre de apóstoles, de apóstolas, que nunca hubo mujeres apóstolas en el tiempo de Cristo, pero ahora hay una fiebre increíble de eso. Ahora hay una fiebre de profetas. Y vuelvo y le digo, yo no tengo nada en contra de los profetas, porque conozco hombres de Dios que son profetas genuinos del Señor. Que no es que veo que si está sufriendo, no, es que cuando Dios los utiliza para hablarle a uno, le hablan, hermanos, directamente a la necesidad específica que muchas veces ni de la boca de uno ha salido y solamente está en la mente y en el corazón de uno. Y como Dios conoce esa necesidad, Dios nos ministra y nos habla. Esos son verdaderos profetas, que desde que comienzan a traer una palabra profética de parte de Dios para la edificación,
del cuerpo de Cristo no fallan desde el principio hasta el final en absolutamente nada. Pero hoy día hay un montón de profetas de agüita de piringa, de agüita dulce. Y déjeme decirle que traen mensajes que no son de parte de Dios, sino de parte de su intelecto, de parte de su conocimiento. Y por eso yo le estoy diciendo que hay que tener cuidado, hermanos queridos, con todo lo que nosotros escuchamos. Mas si aún uno de nosotros o un ángel del cielo viniese predicando un evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea maldito. O sea, échalo al zafacón, no sirve. Verso 9, como antes hemos dicho, dijo Pablo, también ahora lo repito nuevamente, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. De Dios no proviene. Hermano, el apóstol Pablo no era cualquier cosa porque recibió un llamado directamente del Señor para ser apóstol de Jesucristo. Recibió un llamado directamente por Cristo Jesús cuando iba camino a Damasco con cartas. O sea, él iba con todo el derecho legal. Aquellas cartas lo autorizaban para perseguir a los cristianos, a la iglesia de Cristo que comenzó en Pentecostés a continuar anunciando el evangelio que Cristo vino a anunciar en su ministerio terrenal. Pero no fue hasta que él tuvo un encuentro. Por eso es que yo digo que esto se trata, hermano, de tener un encuentro con Jesucristo. O sea, cuando usted tiene un encuentro con Jesucristo, puede haber vientos de doctrina falsa, puede haber apostasía, puede haber mundanalidad, puede haber gente haciendo 20,000 pocas vergüenzas, puede haber gente haciendo y deshaciendo, apartándose de la verdad. Pero cuando tú tienes un encuentro con Cristo, como lo tuvo Saulo antes de ser Pablo en el camino, hermano, hay un cambio radical. Pablo tuvo un cambio radical. Pablo se convirtió genuinamente al evangelio de Jesucristo. Y definitivamente la vida de aquel hombre sanguinario dejó todo eso. Eso quedó atrás para seguir en pos de Cristo por medio del evangelio. Y déjeme decirle una cosa, que Dios tuvo que trabajar con Ananías, porque cuando Dios le dice, ve y ora por él, porque él está esperándote, ya él te ha visto llegar en visión, donde tú le pones las manos, recibe la vista, es lleno del Espíritu Santo, y ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre a los gentiles, con la anunciación del evangelio, preparando la iglesia neotestamentaria para el arrebatamiento. Ahora, siendo apóstol, que fue sido enviado por el Señor Jesucristo, le escribe a los Gálatas, como acabamos de leer, expresándole, hermanos queridos, una preocupación tan fuerte con respecto a la desviación de los Gálatas del verdadero evangelio para seguir otro evangelio. Estoy maravillado, le dijo Pablo, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó, del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir otro evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Los Gálatas tenían problemas para mantenerse firmes en el evangelio que Pablo les había doctrinado. Es como la iglesia del siglo XXI tiene problemas para mantenerse en el evangelio de Jesucristo y le prestan oído a las fábulas, a los estratagemas, a los cuentos de vieja, a los cuentos de camino, a la prosperidad loca esa por ahí que hay, que lo único que tienen el corazón puesto es en las finanzas y llénate de finanzas, llénate de posesión, aunque tu alma se la lleve el diablo y te quemes en las pailas del infierno. Déjeme decirle una cosa, hermano, ese no es el evangelio. El evangelio de Jesucristo, Dios te provee lo que tú necesitas. Dios te da cada día el pan nuestro, porque eso es uno de los 7 pasos del Padre nuestro. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Pero hermanos queridos, Jabes, haciendo un paréntesis, le dijo al Señor, si tú me dieras bendición y ensanchares mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo para librarme del mal, pero para que yo no me dañe.
Hoy día se predica un evangelio donde no se le habla a la gente del arrebatamiento, donde no se le habla al pueblo que tiene que vivir en santidad. La gente viste como le da la gana, camina como le da la gana, habla como le da la gana, se conducen como le da la gana, viven su vida desordenada y totalmente ausente de presencia de Dios, de búsqueda insaciable en su palabra, porque si buscaran la esencia de Dios y la palabra de Dios, no vivieran las vidas desordenadas que viven. Y no es que nosotros tenemos una batola de juez puesta para condenar a nadie, pero Cristo dijo bien claro, no por los dones lo conoceréis, por sus frutos los conoceréis. Y déjeme decirle una cosa, que los Gálatas tenían ese problema. Tenían problemas, eran como las olas del mar, van y vienen. Y hay creyentes en este tiempo que bailan al son que los muevan. Un día están en la verdad, otro día están en la apostasía, un día creen en la santidad, otro día creen en cualquier majarete y mezcolanza que le quieran meter gato por liebre. Porque, hermanos queridos, definitivamente esto es un tiempo tan peligroso que el que no esté firme cuando suene la trompeta, como ese evento va a ser en un abrir y cerrar de ojos, lamentablemente no va a haber tiempo para decir, Señor, perdóname. No va a haber tiempo. Por eso Dios tiene este ministerio hablándote el evangelio tal y como está escrito. Por eso salimos lunes tras lunes con este programa como voz de trompeta, hablándote del arrebatamiento, hablándote de que tienes que arreglar tu vida con Dios, hablándote de que te tienes que calentar, que no puedes ser tibio, que tienes o eres frío o eres caliente, porque a los tibios los va a vomitar el Señor de su boca. Y la iglesia de los Gálatas estaba en esa tibieza, eran fáciles de moverse de su modo de pensar. Así que Pablo les amonestó para que comprendieran su mal proceder y se volvieran al evangelio. Por eso en el verso 6 Pablo le muestra su asombro con respecto, hermanos queridos, a su forma tan abrupta de salirse del evangelio para seguir otro evangelio. Hay gente que la presión del grupo lo empuja y hacen lo que el grupo quiere que ellos hagan. Déjeme decirle una cosa, aquí no se puede complacer a hombres, aquí no se puede complacer a grupos. Aquí hay que vivir por esta palabra. Porque Pablo le escribió a los corintios que también tenían sus problemas, que también tenían sus situaciones, que también fue Pablo enviado para señalar distintas situaciones, las cuales estaban viviendo los corintios y que eran necesarias arreglaran para estar preparados para el arrebatamiento. Y aunque el arrebatamiento no fue en los días de Pablo y está a punto de acontecer, en los días nuestros, el apóstol Pablo tenía que hablarle la verdad como está, tal y como está escrita, para que el pueblo pudiese entrar en la corrección del evangelio de Jesucristo. Por eso Pablo le escribe a los corintios en su primera carta y en el verso 15, esto es un verso de la palabra que se ha estado repitiendo mucho en el ministerio de nuestro queridísimo pastor el reverendo Julio Enrique Rivas Dominici, hermano, porque es una realidad. Y vamos a repetir lo que dice la palabra. Además os declaro, dijo Pablo, hermanos, el evangelio que os he predicado. Fíjense que Pablo no hablaba otra cosa que no fuera el evangelio. El cual también recibisteis, ellos lo recibieron, en el cual también perseveráis, ellos perseveraron. Fíjese que el apóstol Pablo predicó el evangelio, los corintios lo recibieron y perseveraron en el evangelio. Eso está bien. El problema no es ahí. El problema es en el verso 2. Dice, por el cual asimismo, ¿por qué cosa? Por el evangelio. Si retenéis, ahí está el problema. Porque esto no es de los que empiezan a correr y se quieren comer los nenes crudos. Esto no es de los que vienen del mundo y quieren meterse rápido en un ministerio y quieren, a veces yo los veo abriendo carpas y yo digo, ¿será para vender pinchos o pollo? Porque hay muchos que se meten a ser pastores, pues porque a ellos les dio la gana meterse. Pero no porque tengan un llamado de Dios. Porque todo lo que son los 5 ministerios tienen que tener un llamado de Dios. Los apóstoles tuvieron su llamado para estar con Jesús. Y no solamente lo tuvieron, sino que Cristo fue específicamente escogiendo uno por uno.
Los que somos evangelistas sabemos cómo Dios nos llamó. Los que son pastores tienen que saber cómo Dios los llamó. No porque usted quiere abrir una iglesia para ser pastor, es porque tiene que tener un llamado de Dios. Si no, si pastorea vaca no le dan más leche, como decía el hermano Gille, porque aquí hay que tener un llamado. Si es un llamado a ser maestro, pues un llamado que Dios te tiene que haber hecho, o si es el llamado profético, pues Dios le tiene que haber hecho el llamado, no porque tener un nombre. Tiene que haber un llamado. Si retenéis, oiga, la palabra que os he predicado, sois salvos. O sea, esto no es de los que empiezan a correrles bocado, como caballos sin freno, hermano. Por ahí para abajo, idea de que yo a veces los veo volando bajito y digo, déjalo quietecito, vamos a orar por él, Dios tenga misericordia. Pero a veces cuando van volando bajito, se estrellan, porque esto no es del más que corre. Esto es del que persevera. Y Pablo le dijo a los corintios, y esta palabra la podemos aplicar a los gálatas: si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Ahora escuche, si no la retienes, creíste en vano. Creíste en vano en el Padre, como nos ha doctrinado el reverendo Julio Rivas, y es una realidad. Creíste en vano en el Hijo y creíste en vano en el Espíritu Santo. Por tal razón, hermano, y conforme a la palabra escrita por Pablo a los Efesios en el capítulo 4 y verso 14, no podemos ser niños fluctuantes. ¿Usted sabe lo que es algo fluctuante? Algo que es variable, algo que es cambiante, algo que es inestable, algo que es titubeante. No podemos ser niños fluctuantes. Pablo dijo, cuando yo era niño, actuaba como niño, me conducía como niño, me comportaba como niño, pero cuando ya crecí dejé las niñerías y comencé a ser hombre. No podemos ser niños fluctuantes llevados por doquiera, ¿ve? Llevados por doquiera, por todo viento de doctrina, de estratagemas de hombre. ¿Y qué son estratagemas? Son lazos, emboscadas, es una trampa, una acechanza, una red, una artimaña, un engaño y una manipulación. Esos son los estratagemas de hombre que para engañar emplean con astucia. Con astucia. ¿Y qué es la astucia? Bueno, es la habilidad para comprender las cosas, escuche bien, y obtener provecho o beneficio mediante engaño. Hay mucho engañador en este tiempo, cogiendo de bobo, cogiendo de zángano a mucha gente porque no tienen el conocimiento de la verdad. Porque su casa está sobre la arena, no están fundamentados sobre el evangelio, que es el único que tiene el poder en este tiempo de llevarnos a las esferas celestiales en el arrebatamiento que está a punto de acontecer. ¿Ve? Para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y una artimaña es una acción hábil, oiga, disimulada y generalmente malintencionada para conseguir algo. Eso es lo que muchos pastores, evangelistas, profetas, maestros, apóstoles, apóstolas de este tiempo están haciendo, engañando muchas ovejas, engañando un sector mayoritario del pueblo. Y usted ve los lugares llenos, pero usted cuando busca la vivencia de ese pueblo, viven como le da la gana, una vida desordenada. Y en esos lugares no se le enseña nada del arrebatamiento, porque claro está, no creen en el arrebatamiento, pues no se podrán ir en un arrebatamiento en el cual no creen. Por eso estamos aquí lunes tras lunes, hablando en nuestro programa como Voz de Trompeta. Por eso tenemos al reverendo Julio Enrique Rivas Dominici hablando también el Evangelio tal y como está escrito, porque el tiempo que estamos viviendo, hermano, es un tiempo decisivo. Pablo le estaba hablando a los Gálatas, asombrado. Y ya voy a hacer una pausa para escuchar una melodía espiritual y continuar la segunda parte del programa. Asombrado del cambio tan drástico que los Gálatas habían dado, porque habían conocido el Evangelio, lo habían escuchado, habían perseverado en el Evangelio, pero de repente entró un viento de doctrina falsa, de repente vino una persona con un Evangelio diferente
y los hizo salirse del camino sencillamente porque no estaban bien cimentados. Cuando tú estás bien cimentado en el Evangelio de Jesucristo, puede venir el mismo diablo, que el Señor los reprenda. Puede venir el falso profeta que venga y no te puede sacar del Evangelio de Jesucristo, porque está fundado sobre la roca y estás en el lugar donde tienes que estar para poder volar en el arrebatamiento que está a punto de acontecer. Yo voy a seguir con la segunda parte de este mensaje, pero vamos a escuchar una melodía espiritual en labios del ministro de la alabanza y la adoración, René González, donde nos habla cómo Dios quiere que su iglesia sea, cómo Él quiere que camine. Yo quiero una iglesia. Vamos a pausar, escuchamos esta melodía espiritual y regresamos con la segunda parte y la parte final de este tu programa como voz de trompeta. Tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunda entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzar ser más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo, yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo y aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Estar aquí esa iglesia, estar en este lugar esa iglesia. Aleluya. Yo quiero una iglesia que con su alabanza perfume mi trono, me dé ese lugar. Una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue librada del castigo atroz? Aquella que al verse alguno caído le tiende la mano y perdona su error. Iglesia despierta, ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Si hay alguien aquí que sea parte de esa iglesia,
aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Que la gente sepa que aquí hay una iglesia. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Gloria al nombre poderoso del Señor. Wow. Esa alabanza ministra, hermanos queridos, de una manera poderosa y una manera grande, porque es un mensaje cantado completamente de principio a fin, y es como el Señor realmente quiere que su iglesia, la iglesia del arrebatamiento, camine alineada al Evangelio y preparada para el arrebatamiento que va a ser en cualquier momento. Estábamos utilizando como base introductoria Gálatas capítulo 1, verso 6, donde el apóstol Pablo le habla a los Gálatas maravillado de la pronta del pronto cambio de los Gálatas para dejar el evangelio de Jesucristo tras otro evangelio. Y ciertamente es algo preocupante en este tiempo observar cómo un sector grande de la iglesia de Jesucristo está desviada tras la apostasía, tras las fábulas, tras los estratagemas, los engaños de hombres y mujeres que los han desvirtuado del conocimiento pleno de lo que es el evangelio de Jesucristo. Y es algo triste, hermanos queridos, porque la cantidad de gente que se va a quedar, como dice nuestro querido pastor el reverendo Julio Enrique Rivas Dominici, es una hemorragia. Y hago uso de las palabras del pastor porque es una hemorragia, es algo tan y tan grande la gente que se va a quedar cuando suene la trompeta, porque cuando la iglesia suba, el cuerpo de Cristo va subiendo. Y cuando el cuerpo de Cristo sube, ahí mismo el Señor hace así, y vomita a los que son tibios. Y ciertamente, hermanos queridos, de las 10 vírgenes, cuando vinieron 5, que eran las que estaban tibias, le dijeron, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno. Hermanos queridos, déjeme decirle una cosa, este asunto del arrebatamiento es algo serio. Por eso Pablo estaba preocupado por los Gálatas. Por eso Pablo estaba hablándole a esta iglesia para que a tiempo se enderezaran y pudieran ser candidatos del arrebatamiento. Claro, la mayoría de ellos, digamos que todos murieron. Esperemos en el Señor que hayan muerto con sus vidas arregladas, porque el problema ahora en el arrebatamiento no es con los muertos. El problema no es con los que ya están en el paraíso, esos están asegurados para vida eterna. El problema ahora es con los que estamos vivos, porque los que estamos vivos vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Eso es un pestañear que puede tomar milésimas de segundo, donde vamos a ser transformados y vamos a ser cambiados en cuerpos inmortales e incorruptibles, pero si estamos preparados. O sea, no va a haber tiempo. Quizás el que murió en Cristo le dio tiempo y le da tiempo de prepararse en un lecho, en una enfermedad que le sobrevenga, que ya sepa que la hora de la muerte está próxima a llegar. Pues naturalmente tiene tiempo. Pero dígame usted, es que este es el gran problema, hermano. En el arrebatamiento no va a haber tiempo ninguno porque es algo que va a ser de sorpresa.
hermano, va a ser algo que dice la palabra que el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo estén esperando. Y entonces va a ser en un abrir, en un cerrar de ojos, esa transformación. Y es necesario que nosotros desde ya estemos haciendo arreglos. Escuchó como dije, estemos, porque esta palabra primero me ministra a mí, luego ministra al pueblo. Estemos haciendo arreglos para ser arrebatados y transformados a las esferas celestiales. Ahora, Pablo también le escribió a Timoteo en el capítulo 4 y verso 16, aunque estamos hablando de los Gálatas, estamos entrelazando versos de la palabra que encajan, que son propicios a utilizarlos porque son una esencia de este mensaje. Y Pablo le escribió a su hijo espiritual Timoteo en el capítulo 4 y verso 16 y le dijo, ten cuidado de ti mismo. ¿Por qué? Bueno, porque el peor enemigo que yo tengo, el peor enemigo que tiene el ser humano no es Satanás, no es el diablo, no es la serpiente antigua, no es el enemigo de las almas, no es el príncipe de la potestad de los aires, no son sus demonios. Yo no hablo mucho del enemigo ni de sus demonios. Ustedes me han escuchado en mi programa, yo no hablo mucho, pero tengo que mencionarlo. No, ese no es el enemigo más grande del hombre. ¿Y cuál es? ¿Usted sabe cuál es el enemigo más grande? Del evangelista José Santiago y de usted que me está viendo ahí a través de la pantalla, de su televisor o su dispositivo. Esta que está aquí, esta carne que cuando usted quiere hacer la voluntad de Dios al Padre, ella se opone, porque la carne se opone al espíritu y el espíritu a la carne, y los dos batallan y pelean. Y aunque la carne es débil, dice que el espíritu siempre está presto. Pablo le está diciendo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y ten cuidado de la doctrina, de lo que tú oyes, de lo que te pueden enseñar, porque la fe viene por el oír, pero el engaño viene también por aquí, por el oír. Entonces Pablo le dice a su hijo Timoteo, le dice, persiste en ello. O sea, cuídate de ti mismo. Esto es bien importante para el arrebatamiento, hermano. Te tiene que cuidarse y cuidar la salvación con temor y con temblor. Porque en este tiempo, mire, da pena ver las cosas que se están mirando en muchas iglesias. Y ten cuidado de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Porque Timoteo tenía la encomienda dada por el apóstol Pablo de predicar el evangelio. Se lo dijo bien claro, en primera de Timoteo. Esto es a través de la Biblia. Vamos a por aquí para que usted lo pueda visualizar, lo podamos ver, porque hermanos queridos, la Biblia dice que si alguno habla, hable conforme a la palabra del Señor. Si no, mejor no hable nada. Primera de Timoteo capítulo 4. Mire cómo le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación. Está hablando del arrebatamiento y está hablando, hermanos queridos, de la segunda venida. Y en su reino, que prediques la palabra. ¿La palabra qué palabra? La palabra del evangelio. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, la doctrina del evangelio. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Ya esos tiempos están. Mucha gente que empezaron bien en la senda antigua, como dice la palabra, en la senda antigua. Montones de creyentes, montones de ministros. Pero ¿qué pasó hoy día? Se modernizaron. Se salieron de la senda antigua y se metieron en la senda de ellos, la senda que a ellos les parece que está bien. Pero hay caminos que al hombre le parecen rectos, dice la palabra, pero su fin es fin de muerte, lamentablemente. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, porque por aquí es que viene la fe, por el oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Oiga, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, los cuentos de vieja. Pero tú sé sobrio en todo. Soporta, le dijo Pablo a Timoteo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio.
porque ya yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Pablo sabía que no iba a haber el arrebatamiento, pero tenía que dejar todo claro para que Timoteo y toda la iglesia neotestamentaria, hasta la iglesia de Jesucristo del siglo XXI, pudiéramos alertar al pueblo para que se prepare para el arrebatamiento. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. ¡Aleluya! Hay mucha gente, tristemente, hermano, que ya han dejado de esperar al Señor. Pero nosotros le seguimos esperando. Este es el primer enemigo del creyente, para tratar de impedirle irse en el arrebatamiento. ¿Cuál es el primer enemigo? Tú mismo. Y por segundo, la doctrina, la enseñanza, lo que usted pueda escuchar. En la segunda carta que Pablo le escribe a Timoteo, en el capítulo 4 y el verso 1 al verso 8, que ese fue el que leímos, le exhorta diligentemente a predicar el evangelio de Jesucristo, a hablar de la manifestación del evangelio de Jesucristo, a traer el redarguir de la palabra, a exhortar con paciencia. O sea, con paciencia es tener perseverancia y hablar la palabra, a soportar las aflicciones, porque realmente, hermanos queridos, es un momento difícil el que estamos viviendo. Se lo advirtieron a Timoteo, pero ahora mismo es un tiempo difícil que la iglesia está viviendo previo al arrebatamiento, donde dice que se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, y la concupiscencia de estos maestros son deseos de bienes materiales o bienes terrenales en una forma desordenada, porque no es pecado ni está mal que usted y yo seamos bendecidos. El pecado es que se ponga el corazón en las finanzas, y no le importe otra cosa que no sean las finanzas y los bienes materiales. Y están tratando y han desvirtuado ya a muchos su oído de la verdad para que se vuelvan a las fábulas. Mire qué interesante es las Sagradas Escrituras. Mire qué poderosa es esta palabra. En el libro de Revelación, en el capítulo 2 y el verso 4, se le habla a la iglesia de Éfeso. Este mensaje que recibe el apóstol Juan, aquel que se recostaba del pecho de Jesús, aquel que se recostaba de su hombro, recibe este mensaje para una de esas 7 iglesias de la Asia Menor. Y este mensaje, que yo considero que es, toda la palabra es importante, pero este es uno de los mensajes bien importantes para la iglesia del arrebatamiento. Y allí en la isla de Patmos, el apóstol Juan recibe este mensaje para entregárselo a los ángeles de las iglesias, de las 7 iglesias de la Asia Menor, a los 7 pastores. Y le dice en el verso 1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Oiga, porque estos versos que estamos utilizando, hermanos, son trascendentales para que usted esté preparado para el arrebatamiento, para el rapto o arrebatamiento de la iglesia. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Ay, ay, ay. Dice esto. Oiga bien cómo le hablaron a esta iglesia, porque la empezaron elogiando muy bien. Yo conozco tus obras. Yo quiero decirle que todas las iglesias que están sobre la faz de la tierra, todas las que están sobre el planeta Tierra, Dios que está sentado en su trono conoce sus obras. Y hay un libro que es el libro de las memorias. Y cuando estemos delante de la presencia del Señor, los libros van a ser abiertos. Y uno de los libros que van a ser abiertos es el libro de las memorias. Yo conozco tus obras. El libro de las memorias está escrito todo, hermano. Absolutamente todo, sin faltar una jota ni una tilde.
Le dijeron a la iglesia de Éfeso, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. O sea, era una iglesia que tenía obras. La Biblia dice, muéstrame tu fe sin obras. La fe sin obras es muerta. Conozco tu arduo trabajo y conozco tu paciencia. Estaban esperando. Y que no puede soportar a los malos. Era una iglesia que no toleraba el pecado. Hoy día hay muchas iglesias que, olvídese, permiten 20,000 cosas dentro de sus santuarios, de sus templos. Y ciertamente ya Dios no está en esos lugares. Porque el Evangelio de Dios es santo, hermano. Esto no es bayolla, esto no es un vacilón. El Evangelio de Jesucristo es santo. Y conozco que no puede soportar a los malos. La iglesia de Éfeso no soportaba el pecado. Y has probado, oiga, ahora fue que esto se calentó. Y has probado los que se dicen ser apóstoles. Oye, quiere decir, y dice, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Quiere decir que esta hemorragia, como dice el reverendo Rivas, esta hemorragia, fenómeno, le llamo yo, de apóstoles y apóstolas, esta fiebre que hay en este tiempo, no es de ahora. Repito, no es de ahora, hermanos queridos. Es desde el tiempo del apóstol Pablo que esta fiebre apostólica quiere seguirse proliferando. Mire, le voy a decir algo. El apóstol Pablo fue el único apóstol que no caminó con Cristo en su ministerio terrenal, pero Cristo se le reveló ahí cara a cara cuando iba camino a Damasco a perseguir la iglesia. Y los 12 apóstoles no los recibieron ni lo aceptaron como apóstol. Él dijo, bueno, yo soy apóstol porque me encontré con Cristo en el camino y Él me hizo apóstol, pero ustedes no me quisieron recibir como apóstol. Pero hermanos queridos, ahora mismo en este tiempo hay una fiebre increíble de apóstoles. Por ahí apareció un apóstol donde lo están venerando, lo recibieron en un templo con palmas en las manos y lo recibieron como cuando Jesucristo entró, cuando Cristo entró, ¿verdad? Hizo su entrada triunfal en Jerusalén, así lo recibieron también, como si fuera un Dios. Y es preocupante, hermanos, es triste ver la ignorancia, hasta dónde llega la estupidez espiritual de la gente que tiene el entendimiento entenebrecido para no comprender que aquí el único que merece gloria, honra, honor y alabanza es Cristo Jesús y que nosotros simplemente somos instrumentos de Dios que cuando hicimos todo, el Señor nos dice, ustedes son siervos inútiles. Porque lo que debieron haber hecho lo hicieron. En otras palabras, nosotros tenemos que estar conectados a la roca que es Cristo Jesús. Si no estamos conectados, hermano, no servimos para nada. Y después que lo hayamos hecho todo, siervos inútiles somos. O sea, tenemos que seguir conectados a Él y dependiendo de Él, porque el grande es Él. Pero aquí el apóstol Pablo dice, le dijo a la iglesia de Éfeso, ustedes han probado a los que se dicen ser apóstoles. Y no lo son y los han hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia. Se lo dijo por 2 veces. La paciencia. Y has trabajado arduamente. Oiga, qué tremendo. Por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero escuche bien ahora el verso 4. Escuche bien ahora, porque esto le cuesta a la iglesia de Éfeso, lamentablemente, no poder irse en el arrebatamiento. Si sigue en esa condición, esto le cuesta a la iglesia neotestamentaria, a muchos evangélicos que me están viendo en esta noche, a mucha gente que me están escuchando y viendo en esta noche, que están tras la apostasía, tras las fábulas, tras el engaño, tras el dinero, tras la prosperidad loca y diabólica de este tiempo, engañando a la gente y cogiendo a la gente de tonto y de zángano con un evangelio que no es bíblico. Porque mire, y le van a dar cuentas a Dios. Mire cómo le dice ahora en el verso 4. Este es el verso bravo de este capítulo
del libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 4. Pero tengo contra ti. Hay algo que estás haciendo que, aunque todo lo que mencioné primero, de principio casi hasta el final, suena bonito, pero aquí en este punto donde voy a tocar ahora, ahí te colgaste. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Wow. El primer amor, hermano, habla de las primeras obras. Yo a veces escucho a algunos cristianos que dicen, ay, ese hermano él está así prendido y buscando a Dios de todo corazón porque él está en el primer amor. Y yo me pregunto, ¿y tú en qué estás? Porque el primer amor no pasa de moda. El primer amor, hermano, es toda la vida con Cristo. Mire cómo le dice a la iglesia de Éfeso, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Has dejado de hacer las primeras obras. O sea, estás en modo automático. Estás ya mecánicamente automatizado para hacer absolutamente todo. Ya no hay pasión, ya no está esa llama encendida, ya no hay esa búsqueda insaciable de mi presencia. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, le dijo a la iglesia de Éfeso. Y haz las primeras obras, aquello que te hacía especial para Dios. Dios te está llamando en esta noche para que lo vuelvas a hacer. Yo sé que hay gente que me están viendo en esta noche que necesitan volver a la senda antigua. Que necesitan, ay, siento a Dios, volver al camino estrecho, volver a hacer las primeras obras. Y le dijo, porque si no te arrepientes, si no te vuelves a las primeras obras, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. O sea, te quitará como iglesia si no tuvieres arrepentido. Hermano, esto es algo bien serio para el arrebatamiento. Montones de iglesias se han apartado del primer amor. Se han salido de la senda antigua y lo que tienen es un circo dentro de su iglesia. Lo que tienen es el mundo metido dentro de la iglesia. Lo que tienen es a la gente dormitando junto con ellos dentro de sus iglesias. Es triste. Hermanos, vivir, y tienen que arrepentirse, vivir en el primer amor es vivir constantemente realizando las primeras obras. Realizando las acciones que te hacían un creyente de una sola pieza. Íntegro delante de Dios. Amante de su presencia. Moisés fue un vivo ejemplo de esto cuando dijo, si tu presencia no va conmigo, yo no quiero ir a ningún lugar. La iglesia del arrebatamiento vive en una constante búsqueda de Dios y vive realizando las primeras obras en la senda antigua. Quiero decirle esto, en un tiempo como este, puede cambiar quien quiera cambiar y puede hacer quien quiera hacer lo que le dé su real gana. Pero el creyente que está comprometido con el evangelio y con el arrebatamiento de la iglesia, jamás, nada ni nadie lo hará cambiar ni salirse del camino estrecho. Por más propaganda, por más presiones que hayan, por más movimiento de apostasía que haya, nada nos puede mover. Porque la iglesia del arrebatamiento, que predica el evangelio tal y como está escrito, no se conforma a este siglo, sino que se renueva su mente día a día, según Romanos capítulo 12, para entender cuál es la voluntad de Jehová, que es buena, agradable y perfecta. Y al comprender que la voluntad de Jehová es buena, agradable y perfecta, entonces camina en el cumplimiento de esta para irse en el arrebatamiento, hermano. Apocalipsis capítulo 3, versos 7 al 13 dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. La iglesia de la Filadelfia es la iglesia del arrebatamiento. Esto dice el santo, el verdadero, Endalai Sama aquí Mashaya, siento la presencia de Dios, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre.
Yo conozco tus obras, le dijo a la iglesia de la Filadelfia. He aquí, oiga bien, porque esta es la iglesia del arrebatamiento. He puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Nadie. Porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra. Y no has, negado mi nombre. Mire lo que dice aquí: yo entrego de la sinagoga de Satanás, que el Señor lo reprenda, ese pajarraco donde esté ahora mismo, a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. ¿Qué palabra? Esta, la del Evangelio. Yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Hermano, sobre el mundo entero va a venir un momento difícil que se llama la gran tribulación. La iglesia no vamos a estar ahí. Para probar a los que moran sobre la tierra. Le está diciendo a la iglesia del arrebatamiento, a la iglesia de la Filadelfia, y nos está diciendo a nosotros ya en estos minutos finales para orar y terminar, porque ya me quedan 5 minutos. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Esa es la gran tribulación. Para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. La iglesia no va a estar aquí. La iglesia del arrebatamiento no va a estar aquí. La iglesia del tercer día de la resurrección no vamos a estar aquí cuando el anticristo se manifieste. Porque no se ha podido manifestar, porque lo que impide que es la iglesia, todavía estamos aquí. Pero cuando seamos quitados se manifiesta. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Esta es la iglesia, amados, del arrebatamiento. La iglesia que aunque tiene poca fuerza, no ha negado el nombre de Cristo. Esta es la iglesia que no empece a que muchos se hayan modernizado y hayan cambiado la doctrina. Esta es la iglesia del tercer día, la iglesia de la resurrección, con pocas fuerzas. No ha negado el evangelio y ha guardado la palabra. Juan capítulo 14, verso 23, y ya termino. Dice que Jesús dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. En conclusión, requisitos para irte en el arrebatamiento, en la enseñanza de esta palabra. Guarda la palabra de Dios. Tienes que guardar la palabra de Dios y jamás negar el nombre de Cristo. Para que en el día que viene te presente Cristo delante de su Padre y de sus santos ángeles. Es un momento decisivo para la iglesia de Cristo. La trompeta va a sonar en cualquier momento y tienes que estar preparado. ¿Quieres hacer oración por los que se quieren reconciliar en este minuto final o quieren arreglar su vida con Cristo? Repite conmigo: Padre, en esta noche yo abro las puertas de mi corazón para que Cristo entre en mi vida, me dé la salvación y escriba mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si hiciste esta oración, rápido, añádete una iglesia del evangelio completo, donde se predica que Cristo sana, salva, y viene en cualquier momento a levantar una iglesia pura, santa, sin mancha y sin arruga en el arrebatamiento que está próximo a ocurrir. Y cuando suene esa trompeta, nos saludaremos en nuestra patria celestial. Voy a orar por los que están enfermos, los que nos han escrito ahí en el chat. Vamos a orar por tu necesidad. Padre, en el nombre de Jesús, mira las vidas que han estado en sintonía. Yo envío tu palabra. Ellos están a la espera de su milagro. Te pido que ahora mismo un milagro de sanidad sea hecho sobre ellos, de liberación. Y sobre todo, Señor, que podamos estar apercibidos y preparados para cuando suene esa trompeta, volemos a nuestra patria celestial. En el nombre de Jesús declaro el milagro hecho. Amén y amén. Bueno, no fue que el tiempo me traicionó, sino que lo hemos consumido muy bien, hablando el evangelio de Jesucristo tal y como está escrito. No se retire de la sintonía, porque ahora vamos a tener más palabra del Señor, más del evangelio tal y como está escrito en los labios del reverendo Julio Enrique Rivas Dominici. Y vayan nuestros saludos para este gran hombre de Dios. Así que no se retire, porque luego que terminemos ahora nuestro programa, viene nuestro queridísimo pastor el reverendo Julio Enrique Rivas Dominici con más palabra
del Señor. Así que les espero la próxima semana si Cristo no ha venido antes por su pueblo. Si viene, pues nos saludamos allá en nuestra esfera, en nuestra patria celestial, en las esferas celestiales. Así que adelante con el Señor, firme, no tambalee, que en cualquier momento suena la trompeta y volamos a nuestra patria celestial. Dios les bendiga. Pronto llegará el momento que no habrá en tu vida